Capítulo 10. El torrente de agua del deshielo, que volvía caudaloso el Yukón cada primavera, había menguado ya cuando la canoa de Amity, repleta de carga, navegó hacia él procedente del arroyo. No obstante, todavía era una fuerza muy potente contra la que había que bregar, y ella se dio cuenta de que tenía por delante un viaje agotador antes de llegar al fuerte Selkirk. La sorprendió bastante ver pasar una canoa a su lado a toda prisa, corriente abajo en dirección al fuerte. Las canoas eran el modo lógico de transporte durante el verano, pero no recordaba haberse cruzado con ninguna durante el trayecto. Sin embargo, cuando decidió detenerse para pernoctar, ya habían visto pasar a su lado 5 embarcaciones más, de uno u otro tipo, y avistó barcos todos los días hasta llegar al fuerte Selkirk. Así pues, esa era la fiebre del oro que Samuel y Jake habían predicho. Amity apenas reconoció el fuerte Selkirk. Un campamento de tiendas alrededor de la pequeña colonia con empalizadas se había convertido en un pueblo. Con dificultad encontró un sitio donde amarrar la canoa y guardó en su bolsa de dormir, hecha de piel, todo lo que no estaba atado. Tomó a Pandora en un brazo y con la ayuda de David tiró de la bolsa tras de sí por el pequeño muelle y entró en el poblado. La multitud y las lluvias intermitentes del verano habían convertido las calles en un lodazal. Por fin llegaron hasta el puesto de policía. El sargento Bullacombe parecía ostensiblemente abrumado, pero no tanto como para no reconocer de inmediato a Amity. ¿Ya vio lo que provocó, señora Jones?, saludó sombrío, haciendo caso omiso de la gente que reclamaba su atención. No puedo creerlo. El fuerte está irreconocible, respondió Amity. Y es solo el principio. La noticia del oro está en los periódicos de Estados Unidos y Canadá y ha llegado hasta Europa. Bueno, yo sí puedo darle aunque sea solo una buena noticia, dijo Amity. Uno de los asesinos de Samuel está muerto. Al menos puede usted despreocuparse de uno. Le refirió las circunstancias de lo ocurrido y aceptó escribirlo para que quedara sentado. Enseguida le pidió que registrara el nacimiento de Pandora. El sargento accedió. Luego sacó otro expediente y lo hojeó. Tengo entendido que usted se estableció en el 60 Mill Creek, ¿es verdad? ¿Así se llama? No sabía. Un hombre vino a registrar una demanda a nombre de usted. Alto, de barba, analfabeto. Firmó con una cruz. Dijo que se llamaba John Biscoe. Así es. Lo albergué durante un tiempo. Supuso que sería una buena idea que yo tuviera los derechos de la tierra en la que estaba viviendo. ¿Y cuáles son sus planes? Tenía intenciones de irme fuera del territorio, pero ahora que veo a toda esta gente no estoy segura, dijo Amity mirándolo. ¿Cree usted que traen suficientes provisiones? Si está pensando lo que me imagino, señora Jones, tiene razón. Alguien podría hacer una fortuna brindándoles lo que ellos no traigan o lo que se les acabe, pero se necesita capital. ¿Puede usted conseguirme alojamiento durante un par de noches?, preguntó Amity. Supongo que podremos encontrar lugar para una antigua conocida. ¿Puedo suponer que todavía queda algo del oro del Klondike? Más o menos, respondió Amity con una sonrisa cándida. El regreso de Amity al fuerte Selkirk, con una hija que se parecía poco a la madre y nada a Samuel, despertó una intensa curiosidad. Casi igual curiosidad generaron las actividades de Amity. Estaba comprando harina como para alimentar a un ejército, por no hablar de azúcar y café, melaza y avena, sal y pimienta, latas de mantequilla, tocino, costales de frutas secas, levadura, un pequeño barril de vinagre y hasta pollos vivos y una cabra. Era mucho más de lo que podía transportarse en una sola canoa, de modo que contrató indios y canoas. Imaginó que surgirían rumores acerca de que gastaba más oro del que su tesoro original podría haberle dado, y que sus tierras estaban en 60 Mill Creek. Inevitablemente se correría la voz entre la multitud de buscadores de oro, a quienes les resultaría más fácil viajar corriente arriba por ese río que ir hacia el Thronduke o, como el sargento Bullacombe lo llamaba ya, el Klondike. Lo importante era llegar antes que todos los demás. La procesión de canoas bien lastradas viajó a buen ritmo río abajo. La habilidad de los remeros le permitió rebasar a muchas embarcaciones que habían salido antes que ellos. Si Jake se sorprendió al verla regresar, no dio muestras de ello, aunque observó con asombro toda la carga que desembarcaron. ¿Van a sitiarnos?, preguntó. En efecto. Amity se irguió. Vaya, pero si ya terminaste la cabaña, exclamó. Era mucho más de lo que ella esperaba.
Entonces pagó a los indios y los vio desaparecer arroyo abajo. Sin duda habían reparado en la mesa de lavar y la artesa oscilante. Tal vez le venderían a algún chichaco o recién llegado la información de que no necesitaba ir hasta el Klondike para encontrar oro. Esto sería conveniente para Amity, pero dudó que a Jake le agradara la idea. ¿Qué te hizo volver?, preguntó él al fin. Pensé que te ibas del territorio. Jake, vienen río abajo en tropel. Algunos todavía visten como si acabaran de bajarse del tren en Vancouver. El fuerte Selkirk es un mar de lodo rodeado de tiendas. Todos los precios andan por las nubes. Eso me hizo reflexionar. ¿Recuerdas lo que me dijiste de abrir una posada? Vagamente, admitió. ¿Para eso trajiste las provisiones? Exacto. Solo es cuestión de tiempo antes de que empiecen a investigar este arroyo. Necesitarán un lugar donde dormir, donde comer. De modo que pienso seguir tu consejo. ¿A cuánta gente piensas amontonar dentro de esa cabaña? De hecho, no pretendo que se queden mucho tiempo. Me interesa más darles de comer. Pueden vivir en sus propias tiendas, pero me imagino que se sentirán aliviados de no tener que cocinar. Si hubiera mucha demanda, podríamos construir otra cabaña para ampliar esta. No, Amity. Podríamos no, lo harás tú. Ella lo miró desconcertada. ¿Yo? Yo no puedo construir una cabaña sola. Tal vez te debiste pensarlo antes de meterte en todos estos líos. ¿Te niegas a ayudarme? Mira, Amity, construí esta cabaña porque creía o esperaba que desearías quedarte aquí. Cuando decidiste irte del territorio, me sentí decepcionado, pero lo entendí. No contaba con esto. Yo tampoco. Se me ocurrió de pronto al ver a todos los hombres que vienen hacia acá. Es un modo de hacerse rico sin todo el trabajo de excavar. También tendrás que trabajar duro, eso no lo dudes. En lo personal, prefiero excavar. Lo último que quisiera es una turba de fulanos que llenen de agujeros este valle. Preferiría llenarlo tú mismo, le reprochó ella. En efecto, cuando menos escarbaría en silencio y no tendría que cuidarme las espaldas en todo momento. Amity tuvo que reconocerle a Jake cierta razón. Ambos sabemos que es imposible detenerlos y que solo es cuestión de tiempo el que lleguen aquí. Lo mejor sería sacarle provecho, adujo en tono defensivo. Tú sácale provecho, refunfuñó Jake. Yo buscaré oro. El breve otoño ártico ya estaba bien entrado cuando David informó que había visto a unos desconocidos en su valle. Al día siguiente, Jake tomó un rifle y salió antes del amanecer para averiguar por sí mismo. Chichacos, comentó en tono despectivo a su regreso. Montaron una tienda y empezaron a lavar el mineral en el río. No vi que estuvieran preparados para el invierno. ¿Cuántos son?, quiso saber Amity. 4. Es buen número, porque siempre queda uno para cazar o cortar leña, pero no parece habérseles ocurrido. 3 días después, un bote de fondo plano, tosco pero sólido, apareció en medio del arroyo frente al claro de Amity. ¿Podemos visitarla?, preguntó uno de los dos remeros. Desembarquen ustedes si gustan, invitó a Amity. Tengo café en la estufa. Ambos hombres aceptaron la invitación con presteza y devoraron los panes de maíz recién hechos como si no hubiesen comido en una semana. ¿Por qué no fueron al Klondike?, inquirió Jake. ¿Ha estado por allí recientemente?, preguntó uno de los recién llegados. Apenas queda un palmo de terreno para excavar que no tenga dueño, así que decidimos probar suerte aquí. Parecía inexplorado, rió cohibido. Pero creo que nos equivocamos. Supongo que tienen los derechos, ¿no es así? Sí, de ambos lados del arroyo, tanto en el fuerte Selkirk como en Juneau, dijo Jake asintiendo. El hombre entrecerró los ojos. Debió estar muy seguro de que había oro. No, simplemente a la señora Jones y a mí nos gusta tener todo en orden. Eso evitará malentendidos mal adelantes. Ella vive aquí, ¿sabe? Yo solo estoy de paso. Amity lo miró boquiabierta. Aquella afirmación la tomó por sorpresa, una sorpresa muy desagradable. Se preguntó hasta qué grado su decisión de aceptar a los buscadores de oro había influido en las intenciones de Jake. ¿Tendrían objeción si nos acercáramos para excavar junto a sus tierras?, preguntó uno de los hombres. Según a quien le pregunte, repuso Jake. La señora Jones está ansiosa de que venga gente. Tiene intenciones de abrir una posada. Yo preferiría que se quedaran donde está. Legalmente no hay nada que los detenga. El hombre se volvió hacia Amity. ¿Usted podría alojarnos durante el invierno? Siempre y cuando puedan pagarlo. Tal vez sería mejor que se hospedaran en sus propias tiendas y comieran aquí. Suena bien. Regresaremos a discutirlo con los demás. Cuando los dos hombres volvieron con sus acompañantes,
Jake había levantado una rudimentaria cerca alrededor de sus tierras y las de Amity. Los 4 hombres, que procedían de Tennessee, montaron su tienda arroyo abajo. Uno de ellos regresó a marcar su zona de demanda, mientras los demás ponían a prueba sus habilidades para sobrevivir en el Ártico. Hacia mediados del invierno se habían levantado otra docena de demandas a lo largo de 60 Mile Creek. Sus dueños esperaban a que pasara la temporada, excavando en preparación para lavar el mineral durante la primavera y gastando en exceso sus magros recursos en la excelente pitanza de la señora Jones. Cuando se les acabó el efectivo a uno o dos de ellos, Amity siguió alimentándolos, pero en lugar de aceptar pagarés, sugirió que se calcularan los pagos en términos de la mano de obra que ella emplearía en primavera. A nadie se le ocurrió que el tiempo que pasaran trabajando para la señora Jones no lo dedicarían a buscar oro. Cuando notaron ese inconveniente, Amity ya tenía una cabaña grande, y el principio de lo que esperaba se convertiría en una tienda. El problema era abastecerla. Cuando abordó el tema con Jake Treviscoe, él se enfureció como ella nunca lo había visto. «Eres la mujer más aprovechada que he conocido», exclamó. «¿Acaso crees que soy un perro faldero que puedes usar para que te haga los mandados cuando a ti te plazca? Entiéndeme bien, Amity. Empecé la cabaña porque sabía que no podías hacerla por ti misma, sobre todo en el estado en que te encontrabas. La terminé porque supuse que te habías ido y yo podía tener un sitio decente donde vivir. Me sirvió, nos sirvió a los dos, unir fuerzas para buscar oro. Cuando regresaste pensé que, bueno, no importa lo que haya pensado, pero jamás creí que un comentario superficial que apenas recuerdo haber hecho te trajera de vuelta aquí para participar tú también en el saqueo de esta tierra». Amity lo miró tan furiosa que no reparó en las alusiones a un sentimiento más profundo. «¿Y tú no has contribuido?» Al menos cuando Samuel encontraba oro trataba de olvidarlo. Él sí amaba realmente la tierra. Sí, la amaba, y yo admito mi propia avaricia, pero esto no. No vas a usarme, Amity. Tendrás que resolver tu problema de otro modo. Pienso cederte mis derechos minerales. Venderé lo que tengo y encontraré otro sitio intacto, si puedo. Y sin hacer una pausa dio media vuelta y salió de la cabaña. Amity sintió que le flaqueaban las piernas y notó que temblaba. Lo vería por la mañana, cuando estuviera más tranquilo. Le ofrecería una disculpa y todo volvería a la normalidad. Pero a la mañana siguiente, Treviscoe se había ido. La partida de Jake dejó a Amity en apuros. Necesitaba urgentemente provisiones, pero no podía conseguirlas ella misma, y no tenía confianza en ninguno de los buscadores. Empezaba a desesperarse cuando alguien conocido llegó. Era el viejo buscador ruso. Amity corrió a saludarlo, limpiándose a medias las manos enharinadas en el delantal. «Señor Kisloff», dijo. Él era la solución a su problema. Amity esperó que pasara un tiempo considerable y después sacó el tema a colación. Para su alegría, el ruso estuvo dispuesto a conseguirle las provisiones, siempre que ella le pagara con oro, y prometió traérselas antes de que llegara el invierno. Amity exhaló un gran suspiro de alivio, consciente de que no había nadie en quien pudiera confiar más, tanto respecto a su oro como al buen éxito de la misión. La confianza de Amity no quedó defraudada, pero le sorprendió al volver Kisloff descubrir que había comprado mucho más de lo que ella había pedido, y además se había encargado de contratar Chilcats para ayudarle a transportar las provisiones. Daya está lleno de aspirantes a millonarios, y dicen que Shackway está igual, anunció el ruso. Pienso que llegada la primavera va a necesitar todo esto. Hizo una pausa. ¿Le interesa el consejo de un viejo que pondrá pies en polvorosa en cuanto haya descansado un poco? Yo siempre escucho sus consejos, Volodia, respondió Amity, usando el diminutivo del anciano buscador. Empecé a pensar en este sitio como un pueblo, una población que se extienda a ambos lados de la frontera. Termine su tienda, empiece a contratar hombres, págueles bien y serán honrados. De vez en cuando habrá una manzana podrida, por supuesto. Cuando encuentre algún mal elemento, deshágase de él. Pero si los elige con cuidado y los trata bien, en general no tendrá mucho de qué preocuparse. Y consígase un tasador. Para ser alguien que se mantiene alejado de los hombres, los conoce usted muy bien. Kisloff balanceaba a Pandora en su rodilla. Por eso vivo lejos de ellos, reconoció. Durante ese invierno, Amity se hizo rica, tanto en mano de obra de aquellos que todavía no hacían fortuna, como en oro, que empleó en comprar alimentos y otras provisiones para quienes ya habían tenido suerte.
Se negó a que la nueva población, que surgió la siguiente primavera, llevara su nombre, tal como querían los buscadores. Finalmente, considerando el significado de Amity, accedió a que se llamara Friendship, amistad. El pueblo creció muy rápido a ambos lados de una calle que se extendía por el valle seco, donde Amity Jones levantó originalmente su tienda. Pronto descubrió que entre los habitantes había muchos artesanos, quienes se daban cuenta de que podrían amasar una fortuna durante la fiebre del oro, dedicándose a las mismas actividades que, según habían jurado algún día, nunca volverían a ensuciarles las manos. La cabaña se amplió una vez más. Un letrero sobre la puerta anunciaba Hotel, tienda y oficina de tasación Friendship. Debajo decía, se registran demandas. Amity logró esto último cuando el sargento Bullacombe decidió que era hora de inspeccionar el nuevo pueblo fronterizo bajo su jurisdicción. Sabía que su propia carga de trabajo se aligeraría considerablemente si Amity podía tramitar las demandas, aunque ella debería deshacerse de las suyas para evitar cualquier posible conflicto de intereses. El sargento admitió que bastaba con que ella las transfiriera a sus hijos. En primavera aparecieron mujeres entre los recién llegados. La primera, una escocesa llamada Bessie Shoshrey, se empleó como criada. Después llegaron otras dos. Se llamaban Maud y Enid, y ninguna de las dos era precisamente jovencita. Alquilaron un terreno de Amity en el lado del arroyo que correspondía a Alaska, donde levantaron una gran tienda con fachada de madera hacia la calle. Su llegada desconcertó a Amity, ya que se decían costureras, un empleo para el que no había demanda en Friendship. Amity le comunicó sus dudas a Bessie, pero ella las recibió con una sonora carcajada. Sí que es usted inocente, señora Jones, exclamó. Lo único que saben de costura es cómo quitarse esos vestidos abotonados que usan, y habrá muchos que les paguen por hacerlo. Amity tardó un poco en captar lo que Bessie decía. Práctica como siempre, decidió aumentarles el alquiler. Aquel verano llegó una cuarta mujer a Friendship. A los ojos de Amity se acercaba mucho más a la descripción de una cortesana elegante que Maud o Enid. Irradiaba un sutil aire de desfachatez. Era de estatura mediana, pero de busto y caderas generoso que la hacían parecer más baja. Tenía el cabello de un color pajizo que no podía ser natural. Su traje estaba viejo y desgastado, pero había sido caro, igual que sus botas con botones. El joven que la llevó allí en una canoa le cargó la maleta y la bolsa de viaje hasta el hotel. Necesito una habitación para mí sola, anunció a Amity. Amity sonrió sin entusiasmo. No le agradó a la mujer. Puede proporcionársela, pero será pequeña. ¿Qué es lo que la trae por aquí? El oro. ¿Qué otra cosa? Respondió la mujer sorprendida. Me temo que casi toda la tierra ya está registrada. La mujer soltó una risilla. No se preocupe, querida. Mi reclamo vale más que cualquier otro. Cuento con la opinión de un abogado al respecto. Amity empujó el libro de huéspedes sobre el mostrador. Firme aquí, por favor. Solo su nombre y dirección. La mujer firmó. Mi dirección es esta, cuando menos por el momento, señaló al tiempo que escribía Hotel Friendship, Canadá, en la columna de direcciones. Le devolvió el libro a Amity, que sonrió levemente al leer la dirección, pero su sonrisa se desvaneció cuando vio la firma. La mujer había escrito Señora Edda York. Capítulo 11. Amity sintió un nudo en el estómago. No tenía intenciones de presentarse. Quería tiempo para reflexionar sobre las implicaciones de esta aparición. Le entregó a Edda York una llave. Por ese corredor, señora York, hasta el final a la izquierda. En cuanto Edda se fue, Amity respiró hondo. ¿Qué traía a Edda York al pueblo? El oro, había dicho. Sin embargo, no tenía el aspecto de una mujer dispuesta a acabar en el lodo. ¿Se habría enterado de que Samuel estaba muerto? ¿De que tenía una esposa en el momento de morir? ¿Creería Edda que Amity había vendido ilegalmente el derecho de Samuel? Edda pasó 2 o 3 horas deambulando por Friendship. Habló con la gente y cruzó el arroyo hacia el lado de Alaska para conversar allí también. Cuando Edda regresó, Amity estaba en su tienda. Usted es Amity Jones, declaró la mujer, en tono entre inquisitivo y acusatorio. Así es, respondió Amity. Nunca me lo hubiera imaginado. Estoy segura de que necesitamos hablar. ¿Hay algún sitio donde podamos ir? Dijo, y la miró con ojo crítico. ¿En la oficina no nos interrumpirán? Amity la condujo y cerró la puerta tras sí. Será mejor que se siente. Parece que trae muchas cosas en mente. Edda York se sentó. ¿Sabe quién soy yo?
Eso creo. Dígamelo usted. Yo me casé con un tal Samuel York hace mucho tiempo. Usted también, según entiendo, solo que en fecha más reciente. Aunque lo dejé, nunca nos divorciamos, de modo que usted se casó con un hombre que no tenía derecho a casarse. Amity se ruborizó. No le gustaba que se lo echaran en cara de modo tan abierto. Sin embargo, era cierto y asistió en silencio. Le jugó una mala pasada, prosiguió Eda, no sin compasión. Supongo que pensó que estaban demasiado lejos de la civilización para que nadie se enterara. No lo sé, repuso Amity bruscamente. Yo me enteré de todo cuando él murió. Solo sé que se sentía muy solo. Me imagino que tiene hijos. Sí, es una lástima que no tengan derecho al nombre ni a la propiedad. Ya sé por dónde va, pensó Amity. Nos las arreglamos bien, reconoció. Al principio me incomodaba, pero creo que saldremos adelante. No lo dudo. Tiene todo un negocio aquí. Según supongo, lo inició con el oro de Samuel. No, señora York. El oro de Samuel estaba escondido en sus tierras. Jamás lo toqué. No niego que esperaba heredarlo, pero es de usted de igual manera que el derecho a los minerales y el uso de las trampas. Sin duda la convertirán en una mujer muy rica si se decide a trabajarlos, cosa que no pienso hacer. Yo vendí los derechos en el fuerte Selkirk. Por desgracia, usurparon la concesión minera, de modo que el precio no fue lo que yo esperaba. Por eso vine a verla. No entiendo para qué. Ya sabe todo lo que necesita saber, incluyendo el hecho de que usted pagó sus provisiones con oro cuando estuvo en el fuerte Selkirk. Ese oro seguramente provenía del Thronduke, de las tierras de Samuel. Ese oro debió ser mío. No, señora York. Ese oro lo recogimos David y yo. Samuel estaba al corriente. No estaba de acuerdo, pero me dejó conservarlo para el futuro de David. Con eso nos establecimos aquí. El oro jamás fue de Samuel. Lo mismo me dijeron en el puesto de policía, reconoció Eda. Sin embargo, no me quedé conforme, de modo que hablé con un abogado y él me explicó que debieron entregarme ese oro. Por eso vine. Exijo el oro que me corresponde y ya que usted ha tenido el usufructo durante un par de años, quiero los intereses o una parte de las ganancias que he obtenido hasta la fecha y que según mis estimaciones son bastante sustanciales. Amity no quería entregarle nada de sus riquezas ganadas a pulso a una mujer que había abandonado a Samuel y solo reapareció cuando pudo obtener algún provecho de ello. Puede salir por donde entró, señora York. Está invitada a pasar la noche en el hotel, cortesía de la casa. Lamento que haya viajado hasta aquí en vano. Eda se puso en pie, se alisó las faldas salpicadas de lodo. Si regreso al fuerte Selkirk, será para presentar una demanda ante los tribunales. Llevará tiempo, pero ganaré. Amity se quedó pensativa largo rato. Después salió, cruzó la tienda y llegó hasta la pequeña oficina donde su tasador, George Dowski, aquilataba el mineral de oro y registraba las demandas de propiedad para Amity. George, quiero que recuerdes algo. ¿No me dijiste hace unos meses que uno de los hombres que están en Alaska fue abogado? Así es, señora Jones. Dagal Kehelan. Me imagino que se dedica a buscar oro y que no ejerce aquí. Bueno, parece que tuvo ciertos problemillas en Canadá, por eso se estableció del otro lado, algo relacionado con el dinero de unos clientes. Amity dio un gruñido de satisfacción. Un abogado deshonesto, precisamente lo que busco. No hay más abogados por aquí, ¿o sí? Ninguno hasta donde yo sé. Pero ¿por qué no habla con él? Después de todo, no habrá olvidado lo que sabía solo por tener ciertas mañas. Kehelan y su socio lavaban mineral cuando Amity llegó hasta sus tierras. ¿Señor Dagal Kehelan? ¿Puedo hablar un momento con usted? Preguntó Amity. ¿Por qué no? Es un país libre, cuando menos de este lado del arroyo. Con el debido respeto a su socio, quiero hablar en privado. Encárgate de las cosas, Abel. Usaremos mi tienda, sugirió. 2 cajas de embalaje hacían las veces de sillas. Amity se sentó en una de ellas. George Dowski me dijo que usted es abogado, empezó a decir. El hombre titubeó. Usted sabe que ya no ejerzo. Eso no impide que usted conserve todavía sus conocimientos. He oído que hay un buen abogado en el fuerte Selkirk. Yo también, pero quiero una opinión ahora mismo. ¿De acuerdo? Asintió Kellehan. Aunque esté mal decirlo, era muy ducho en cuestiones legales. A grandes rasgos, Amity le explicó las circunstancias relativas a las exigencias de Eda. ¿Cree usted que ella podría lograrlo? Sí podría, y tal vez por las razones equivocadas. Usted dice que ella abandonó a York después de casarse. ¿Puede probarlo? Personalmente no, eso me dijeron. En el Thronduke no había vecinos, señor Kehelan.
Exacto, nadie podría atestiguar sobre ningún aspecto del matrimonio, salvo que ocurrió y nunca se disolvió. Si ella quisiera, podría ir al tribunal para hacerse la viuda pobre, mientras la amante de su marido se enriquece con el producto de una tierra de la que su brutalidad la arrojó. No es cierto, protestó Amity. Samuel jamás fue brutal. Eso no viene al caso. Lo importante es cómo aparezca ante el tribunal. Su ventaja es que, pese a la conmoción que significó descubrir que no estaba casada ante la ley y no tenía derecho legal a las propiedades de York, usted nunca quiso pasar por encima de la opinión del sargento Bullacombe. No le costará trabajo demostrar que actuó de buena fe. Si ella ganara, ¿tendría que entregarle todo? Es poco probable, no cabe duda de que su éxito actual se debe a su esfuerzo, pero podría perder la mitad. Primero muerta, exclamó Amity. ¿Qué me sugiere? Yo evitaría a toda costa ir a juicio. Independientemente del tiempo que durara y lo incierto del resultado, sería muy caro. Ahora bien, recuerde que a ella tampoco le conviene un juicio prolongado. Si la echa de aquí con cajas destempladas, usted apenas tiene el tiempo que tarde Eda en llegar al fuerte Selkirk para recoger todo su oro, vender y cruzar el arroyo hacia Alaska. La otra opción es lograr algún tipo de acuerdo con ella. No le diré que me agrade su consejo, señor Kehland, pero no vine a que me dijera lo que yo quería escuchar, dijo Amity, que se puso de pie y sacó de su bolsillo un pequeño talego. Tome esto como honorarios, más un anticipo, explicó. Tal vez vuelva a necesitar su consejo. Esa noche, después de la cena, Amity invitó a Eda a su oficina para hablar. Estuve pensando en nuestra conversación, empezó a decir Amity, al tiempo que colocaba una bandeja con café sobre la mesa que las separaba. Eso supuse, respondió Eda, segura de que había ganado. No dudo en lo más mínimo que mis derechos sean justos, aunque sé que usted diría exactamente lo mismo. El caso es que a la larga tal vez ambas tengamos que ceder, y según creo no le han explicado que ir a juicio sería algo muy largo y costoso. Eda se inclinó con expresión grave y mirada dura. Creo que nos entenderemos, señora Jones. ¿Qué propone? Dejando de lado las circunstancias de mi provisión inicial, es innegable que fueron mis esfuerzos los que convirtieron esa riqueza en un negocio próspero. Debo pensar en mis hijos, no voy a regalar nada de lo que he conseguido. Estoy dispuesta a negociar lo que tengo, pero deberá trabajar para ganárselo. No quiero una socia con derechos y sin obligaciones, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Puedo trabajar si es necesario, aceptó Eda. Tengo los derechos sobre la tierra a ambos lados del arroyo. Según pienso, la fiebre del oro apenas ha empezado, al menos en lo que respecta al lado de Alaska. Por el momento, este lado marcha mejor, pero se debe solo a que empezó primero. Ahora bien, si el otro lado se desarrolla tanto como espero, hará falta más de una persona para controlarlo. No pienso compartir los títulos, pero en los demás sentidos estoy dispuesta a entrar en sociedad con usted. Dividiremos los costos y las ganancias de ambos lados del río, pero yo tendré control sobre el lado canadiense, en tanto que usted controlará el lado de Alaska. La manera de llevarlo a cabo, incluyendo la contratación y el despido de trabajadores, dependerá por completo de la socia en cuestión. ¿Qué le parece? Necesito tiempo para pensarlo. Tómese todo el tiempo que usted juzgue conveniente, concluyó Amity. Eda York era alguien con quien Amity jamás hubiera deseado entrar en sociedad. Sospechaba que Eda no tendría empacho en estafarla. Le correspondía a ella cerciorarse de que cualquier acuerdo que estableciera fuera a prueba de engaños. Al día siguiente, durante el desayuno, Eda se sentó al lado de Amity, quien se mostró bastante seria. Dediqué toda la noche a pensar, anunció. Eso supuse, respondió Amity. Me parece una buena idea. Si estás segura, lo pondré por escrito, dijo Amity. Amity decidió no apresurarse en visitar a Kellehan. Dejaría a Eda en ascuas. Se levantó de la mesa y entró en la tienda. Había solo un cliente y se dio cuenta de que se trataba de uno de los chichacos oriundos del lugar, que ya se había convertido en un avezado norteño. Intercambiaron saludos y comentaron las novedades más recientes. «Conocí al viejo ruso, ¿no es así?», preguntó el hombre. «¿Se refiere a Kislov?». Amity sonrió al recordar al viejo buscador de oro, con sus historias interminables y sus protestas de que haría el más grande hallazgo de oro, y que sin embargo abandonaba los sitios donde era más factible encontrarlo, porque no soportaba los tumultos ni permanecer en un solo lugar. «Es un buen hombre. Pienso que volverá en unos 2 años». «Ya no, no volverá nunca más». «¿Entonces no se ha enterado?». «No me diga que murió», comentó Amity afligida. «Lo asesinaron».
Parece que había tenido una temporada bastante productiva en la parte baja del Yukón. Dicen que le rompieron el cráneo. Pobre Kislov. Ojalá lo hayan enterrado decentemente. Según entiendo, sí fue, respondió su informante, tanto porque era lo que ella deseaba oír como porque así había sido. Amity visitó a Kellehan aquel mismo día por la tarde. Al volver, halló que Eda se había presentado ante los niños. Le había regalado a Pandora un collar de cuentas de colores para que se entretuviera, y estaba enseñando a David un juego de naipes. Eda alzó la vista cuando entró Amity. Ha criado muy bien a sus hijos, señora Jones. Es curioso. Pandora tiene algo que me resulta conocido, pero no sé exactamente qué. Es una preciosidad de niña. Lo que dijera no podía tomarse sino como mera cortesía, pero Amity se sintió incómoda. Tenía pánico de que alguien descubriera la verdad sobre Pandora, y hubiera preferido encontrar cualquier excusa para mantener a los niños lejos de Eda. Pronto fue obvio que Amity y Eda tenían ideas muy distintas respecto a la expansión y la manera de administrar Friendship en el territorio de Alaska, pero aquella no podría criticar la energía con la que su socia las puso en práctica. Eda pensaba que debían aprovechar al máximo la peculiar situación de Friendship, cerciorándose de que el lado de Alaska contara con los servicios de los que carecía el lado canadiense, es decir, alcohol. Era el sitio ideal, según ella, para poner una taberna, con todos los servicios que ofrecían tales establecimientos. La tierra Friendship canadiense, al menos por ahora, conservaría el monopolio de la oficina de tasación y el registro de títulos. Sin duda, las ideas de Eda eran muy populares. Cada noche el lado canadiense se vaciaba y las luces brillaban en la ribera opuesta del arroyo hasta la madrugada. Sin embargo, Amity se mantuvo firme en su negativa a que se estableciera una posada en el lado de Alaska. Si cruzan la frontera para registrar sus derechos y tasar su oro, pueden cruzarla para conseguir buena comida o una cama cómoda, pensaba. Amity y Eda habían terminado de revisar los libros y salían de la oficina de la primera cuando Jake Treviscoe entró en la tienda. El rostro de Amity se iluminó momentáneamente con una expresión de intensa felicidad que reprimió de inmediato, no sin que Eda la advirtiese. No esperaba que volvieras, dijo Amity al recién llegado. Oí hablar de este lugar, me enteré de que había crecido un poco. Miró a Eda. Yo la he visto antes, comentó. Es mi socia, Eda York, le presentó a Amity, consciente de que el nombre le diría todo lo que necesitaba saber. Eda frunció el entrecejo. No solía olvidar el rostro de un hombre, y menos de uno tan apuesto. ¿Nos presentaron alguna vez? Fue hace mucho, estaba embarcándose en Daya. Alguien me dijo quién era usted porque sabían que yo conocía a su esposo. Por cierto, soy Jake Treviscoe. Tal vez no lo recuerde de aquella fecha, Jake, pero puede estar seguro de que la próxima vez lo reconoceré. Eda sonrió y se volvió hacia Amity. Me voy a Alaska. Como viejos amigos, ustedes tendrán mucho de qué hablar. Le dirigió a Jake una mirada provocadora. Nos veremos pronto, Jake. Se hizo un silencio hasta que Eda salió. Luego Amity dijo, nunca mencionaste que lo hubieras conocido. El comentario sonaba a reproche, cosa que Amity no pretendía. No tenía por qué haberlo mencionado, ¿o sí? Además, no nos conocimos realmente, solo la vi. Si hubieras visto a Eda York, te habrías preguntado por qué Samuel se casó conmigo, refunfuñó Amity. Jake parecía desconcertado. ¿Por qué piensas eso? Eda es desaliñada y casquivana. Tú no eres ni lo uno ni lo otro. ¿Preferirías ser así? No, claro que no. Decidió llevar la charla a un terreno menos personal. ¿Y qué te trajo realmente por aquí, Jake? La curiosidad y el hambre. La comida de este sitio se ha convertido en una leyenda por todo el noroeste. Donde quiera que voy encuentro hombres que sueñan con tu guiso de venado con bolas de masa. Además, estoy arruinado y recordé una promesa de hospedaje y comida gratis si alguna vez montabas tu propia posada, lo que si la memoria no me falla, originalmente fue idea mía. Tendrás hospedaje y comida gratis todo el tiempo que necesites, confirmó riendo, por los viejos tiempos y entre amigos. Esperaba que lo dijeras, replicó Jake, sonriendo, y el corazón de Amity dio un vuelco. ¿Cómo están los niños? Añadió. Bien, el cabello de Pandora empieza a oscurecerse, y tal vez no la reconozcas. Y David se siente casi el hombre de la casa. Me alegra que no te cause preocupaciones. Él no, pero Eda lo ha adoptado como una especie de mascota. Se lo lleva al lado de Alaska y le enseña a jugar a los naipes. Amity, no creo que David pueda sostener unos naipes. Eso no le impide intentarlo.
Ella administra la taberna, Jake. Ah, ya entiendo. ¿Quieres que lo vigile un poco? ¿Lo harías? Ya sabes que te adora. Haré lo que pueda. La miró. Si vendieras todo y te lo llevaras fuera del territorio, lo alejarías de la influencia de Eda. Lo he pensado, pero todavía no estoy lista para marcharme. Jake la tomó por los hombros con expresión muy seria. ¿Algún día estarás lista? Por supuesto, pero aún no. Alzó la vista hacia los ojos grises de Jake, con una súplica muda en los propios. No pienso volver a ser pobre jamás, Jake Treviscoe. Por eso me quedo. Haz fortuna por todos los medios, pero no permitas que el hacerla te impida disfrutarla. Se inclinó y le dio un beso fugaz y decepcionantemente casto en la mejilla. ¿Tienes una habitación para mí? David se sintió feliz por el regreso de Jake e insistió en llevarlo a sus sitios favoritos. Amity habría preferido que la mayoría de ellos se situaran en el lado canadiense y que Eda York no tuviera tanto tiempo libre para acompañarlos. Tal vez Jake la llamó desaliñada y casquivana, pero la compañía de Eda parecía agradarle, lo que era causa de muchos celos a Amity. Solo regresaba al lado canadiense para comer y dormir, o para pasar algún tiempo con David y Pandora. Ambos niños lo adoraban. Amity se preguntaba cuál podría ser la actitud de Jake hacia Pandora si supiera la verdad, y se estremecía. Por su parte, empezaba a querer a la niña, y a veces incluso lograba disociar a su hija del modo en que la había concebido, pero le parecía difícil que un hombre pudiera hacerlo. Llegó el invierno y Jake seguía en Friendship. A Amity no le pesaba costearle los alimentos y el hospedaje, pero la intrigaba saber si Jake hacía algo por ganarse la vida. Varias veces estuvo a punto de preguntarle cuáles eran sus planes para el futuro, pero se contuvo. La última separación había enfriado el buen acuerdo que tenían antes. Seguían mostrándose amistosos, pero ya no parecían realmente amigos, y Amity tenía la incómoda sensación de que era poco probable que aquello cambiara mientras Seda anduviera por allí. Amity había esperado que la llegada de un invierno riguroso ahuyentara a Eda. Sin embargo, pareció que la abundancia de dinero y un gran número de admiradores representaban una compensación suficiente al hecho de encontrar carámbanos colgando del techo al despertar. Además, durante el invierno los hombres pasaban más tiempo en su taberna, gastando el oro que el verano les había dejado en los talegos. Por el contrario, la oficina del tasador estaba menos ocupada en la época de invierno. La mayoría de los habitantes de Friendship aprovechaba el invierno para excavar el lodo que lavarían en la temporada de primavera, de modo que durante los meses de primavera y verano traían oro en bruto para someterlo al juicio experto de George Dowsley. El pueblo era atractivo en el invierno para los hombres venidos de más lejos, que habían pasado el verano lavando el mineral en los cientos de rollos que surcaban el vasto territorio. Era lógico suponer que muchos de ellos no habían obtenido su oro tan solo como fruto de un trabajo arduo. Eso pensó George Dowsby de un hombre muy alto y corpulento que entró cierto día por la puerta de la tienda Friendship. El enorme recién llegado vaciló y miró a su alrededor. Después acercó su rostro barbudo a la reja de la ventanilla de George. «Quiero que tase esto y que me lo compre», dijo el tipo. George tomó el talego y vació su contenido en la báscula. Al caer las pepitas, le llamaron su atención las iniciales BMK grabadas en la piel del talego. Miró al desconocido. «Yo puedo tasarlo, pero quien lo compra es la señora Jones. Esto tardará un poco». Escribió el peso de la mercancía en un papel y se lo entregó al hombre, que lo guardó en el bolsillo del pantalón. Después, George le pidió al asistente de la tienda que avisara a la señora Jones para que fuera al cuartito de tasar. La solicitud era tan extraña que Amity acudió de inmediato a la llamada. Entró en el pequeño cubículo a través de la puerta que lo conectaba con la oficina del hotel, donde se guardaba la caja fuerte. «Mire esto», pidió George, al tiempo que le daba la bolsa. «Es el talego de alguien. BMK», leyó Amity. «Yo lo vi alguna vez, señora Jones. ¿Se acuerda de Kislov, el viejo ruso? Es suyo». «No», repuso Amity. «Su primer nombre era Vladimir». En efecto, y su nombre completo era Vladimir Mikhailovich Kislov, solo que en ruso la letra V se escribe B. Lo sé porque alguna vez se lo pregunté. El caso es que sin duda este talego pertenecía a Kislov, y sabemos que lo asesinaron, ¿verdad? «No debemos precipitarnos a sacar ninguna conclusión», le advirtió Amity. «Este hombre pudo haberlo conseguido por medios legítimos». «Yo no estaría muy seguro. Vi al tipo, señora Jones». Amity escudriñó la habitación a través de la reja.
Había 3 individuos en la tienda. El único desconocido estaba de espaldas a ella. Se volvió hacia George. ¿Es un tipo corpulento? Parece un oso. Amity miró de nuevo, pero en esta ocasión el blanco de su mirada dio media vuelta y Amity sintió que las piernas le flaqueaban. Tuvo que apoyarse contra el mostrador. Cierra la puerta, George. Y él obedeció. George, yo conozco a ese hombre. No sé si mató a Kisloff, pero estoy segura de que participó en el asesinato de Samuel York. Al igual que la mayoría de los habitantes de Friendship, el tasador sabía algo sobre la historia de Amity, aunque era la primera vez que la oía referirse a ello. ¿Qué hacemos?, preguntó. Necesitamos 2 o 3 hombres para arrestarlo y llevarlo al fuerte Selkirk, respondió Amity. Iré por algunos. ¿Quiere que mencione lo del señor York? No, solo que creemos que mató a Kisloff y que alguien lo identificó como el asesino de otro buscador de oro. George tomó rápidamente su abrigo, salió del hotel a toda prisa y se acercó a un grupo de hombres reunidos cerca. La mención del talego de Kisloff fue el único incentivo necesario. Todos los buscadores temían el ataque de buitres de la calaña del asesino. El grupo corrió hacia el hotel detrás del tasador, gritando a todos los que podían oírlos. El asesino de Kisloff está en la tienda. Pronto lo seguía un nutrido grupo. Amity oyó el barullo que se acercaba y se sintió contrariada. ¿No podía George haber sido más discreto? Sin embargo, al extraño no se le ocurrió que él sería el blanco de la indignación popular hasta que la puerta se abrió de golpe y la pequeña turba entró en la tienda. Todos guardaron silencio repentinamente al ver la corpulencia de su presa. El hombretón no tenía un intelecto muy agudo, sin embargo su instinto de conservación estaba bien desarrollado. Bajó la cabeza como un alce y arremetió contra el grupo de modo tan inesperado que lo dejaron pasar. Casi de inmediato se dieron cuenta de lo ocurrido y corrieron tras él. Al igual que muchos hombres corpulentos, aquel era asombrosamente veloz y se alejó cada vez más de la muchedumbre rumbo al río congelado que lo llevaría a Alaska. Iba regocijándose por burlar a sus enemigos cuando un individuo más sereno levantó un rifle, apuntó, disparó y vio caer al fugitivo. No creo que esté vivo, pero será mejor que alguien se asegure, señaló el tirador lacónico. Jake Treviscoe apareció a unos pasos detrás de él. Muy buena puntería, dijo, tan buena como para derribarlo sin haberlo matado. Así al menos lo habrían juzgado. ¿Para qué gastar dinero público?, sentenció el tipo. Se encogió de hombros y se adelantó para comprobar su obra. ¿Quién dijo que había matado a Kisloff?, preguntó Jake a otro hombre. Dawsby dijo algo del talego del ruso. El tasador mostró el talego de cuero y se lo entregó a Jake, quien le dio la vuelta. En efecto, es el de Kisloff. Lo vi muchas veces, pero eso no prueba que fuera el sujeto que lo mató. La señora Jones dijo además que era uno de los hombres que asesinaron a Samuel York. Jake se alejó en busca de Amity. La encontró en su habitación, de bruces sobre la cama, sollozando con la cara entre las almohadas. Jake se sentó en el borde de la cama y la hizo incorporarse de modo que apoyara la cabeza en el hombro de él. Cuéntamelo, susurró. Pasaron unos minutos antes de que Amity pudiera responder. Había un hombre, empezó a decir. Lo sé, un hombretón que tenía el talego de Kisloff. ¿Le atraparon?, preguntó con una mirada anhelante. Digamos que sí. Alguien le disparó, de modo que nunca sabremos exactamente cómo llegó el talego a su poder. Era uno de los tipos que mataron a Samuel, susurró. Se aferró con más fuerza a Jake y nuevos sollozos la acometieron al recordar el brutal tamaño del tipo que la atacó. Jake estrechó a Amity contra sí y la besó en la cabeza. Su conducta confirmó la sospecha que abrigaba desde hacía tiempo de que tal vez habría más respecto al asesinato de Samuel de lo que ella había dicho. Ansiaba preguntárselo, pero intuyó que Amity debía contarlo por propia voluntad. Él solo podía dejar en claro que era la persona en quien ella podía confiar. Le acarició el cabello. Ya pasó todo, Amity, está muerto. Me encargaré de que entierren el cuerpo del otro lado. Ella negó con la cabeza. No es por eso por lo que lloro, Jake. Es el segundo de los 3 que llega aquí. Cuando me alejé del Thronduke, creí que jamás volvería a verlos. Ahora estoy esperando al tercero. Jake la abrazó con más fuerza. Llegó aquí solo por casualidad, tal vez es la justicia divina. Ninguno de los 2 fue juzgado, pero ambos están muertos. Asesinaron a Samuel, protestó Amity. Debió juzgarlos un tribunal. Se volvió hacia él con los ojos anegados en lágrimas. Si a Samuel lo hubiera matado un oso o si hubiera muerto en una ventisca, yo me habría resignado. Son los riesgos que corremos aquí.
pero la vida es demasiado dura para que alguien te la arrebate por simple avaricia. Samuel está muerto, Jake, y yo no quiero que esté muerto. Ocultó la cabeza contra el hombro de su amigo y volvió a sollozar con desesperación. Al escuchar esto, Jake la mantuvo abrazada durante un largo rato, pero sintió dentro de él que un profundo desconsuelo le invadía el corazón. Esperaba que el amor de Amity por Samuel se hubiera desvanecido poco a poco hasta quedar en un grato recuerdo. Sin embargo, empezaba a pensar que Amity lo había amado más de lo que tal vez ella misma se daba cuenta. De ser así, pasaría mucho tiempo antes de que pensara en otro hombre para ocupar ese sitio. Capítulo 12. Una semana después, Jake se había marchado, sin previo aviso ni explicación alguna. Los niños estaban bastante molestos. Jake Treviscoe es un hombre libre, les explicó a Amity. Puede ir y venir a su antojo. No podemos decirle que se quede. Pero yo creí que le gustaba estar aquí, alegó David. Y Pandora también lo extraña. Le contaba muy buenos cuentos. Lo sé. Tendrás que contárselos tú. A ella le gustará. ¿Regresará? Quisiera saberlo. Suspiró el corazón de Amity. En voz alta solo comentó. No tengo idea. Habrá que esperar y ver qué sucede. Eda no supo de la partida de Jake hasta el día siguiente, cuando David, enfurruñado, desahogó sus cuitas en la habitación de Eda en la taberna. Se puso furiosa. ¿Cuándo va a regresar? Quiso saber Eda. No lo sé, nadie sabe, repuso David lloroso. Musitó Eda con los labios apretados. En los campos de oro había pocos hombres que satisfacieran las expectativas que ella tenía, pero Jake Treviscoe se aproximaba bastante. Esa noche, Eda tenía unas preguntas que hacerle a su socia. David me dice que Treviscoe se fue, dijo Eda, mientras cortaba con furia un filete de oso. ¿Qué le obligó a irse? No sé de nada que lo haya obligado a marcharse. No parece quedarse mucho tiempo en un mismo lugar. Pero irse así, sin una sola palabra. Seguramente le habrás dicho algo, agregó Eda, que ya tuteaba a Amity. No recuerdo nada, respondió Amity sinceramente. Eda miró a su alrededor. El comedor de la posada estaba lleno de hombres que oían con disimulo, fascinados por un tema de conversación diferente del habitual. Una discusión entre socias sería perjudicial para el negocio, de modo que Eda cambió de tema hasta el final de la cena. Entonces siguió a Amity a su oficina y cerró la puerta tras sí. ¿Qué le dijiste a Jake? Quiso saber Eda. Ya te dije, nada que yo recuerde, dijo Amity sorprendida. Sin duda hubo algo, porfió Eda. ¿Cómo qué? Preguntó Amity irritada. Bueno, para empezar yo no te agrado, ¿o sí? Nunca me has perdonado que fuera la esposa legal de Samuel, y no conforme con despojarme de mi herencia, ahora alejas al hombre que podría reemplazarlo. ¿No estarás un poco confundida? Inquirió Amity, tratando de ser razonable. No solo no te despojé de tu herencia, sino que te hice mi socia únicamente porque las dos sabíamos el costo de llevar el asunto a juicio. En cuanto a ahuyentar a Jake, si estuviera tan prendado de ti como pareces desearlo, me cuesta trabajo creer que cualquier comentario mío pudiera apartarlo de tu lado. Eda se ruborizó furiosa. La respuesta de Amity tenía mucho sentido. A regañadientes admitió para sí que Jake se había mostrado muy diestro para evadir hasta sus más hábiles artimañas. Pues no sé qué le habrás dicho, doña Inocente, reprochó ella, pero no creo que se haya ido sin alguna razón de peso. Dicho esto, Eda salió muy ufana de la oficina y del hotel para ir a animar a los apostadores en su taberna. Tras la partida de Jake, emplearía su tiempo en encontrar a otro candidato, en vez de sentarse a la ventana y suspirarle a la luna. En Friendship había pocos hombres interesantes, y durante el invierno los visitantes eran escasos y aparecían solo de vez en cuando. Eda se consolaba diciéndose que todo cambiaría cuando el deshielo trajera a los buscadores del nuevo año. Pero un visitante llegó a restablecer su fe en la justicia natural. Mungo Spin se caracterizaba por tener un tiro más numeroso de lo habitual, formado con perros más grandes de lo común. Tenía 14 animales que atrajeron a una muchedumbre asombrada cuando los dejó fuera de la taberna. El conductor, un individuo alto, de rostro afilado, bien afeitado y cabello gris bastante largo, se detuvo junto a la barra. ¿Tiene whisky?, preguntó. Un dejo conocido en la voz llamó la atención de Eda. Lo miró fijamente durante algunos minutos, pero no logró reconocerlo de inmediato. Cuando por fin cayó en la cuenta, segundos después,
Salió de atrás de la barra, todas sonrisas, con los brazos abiertos. Mungo Spin, casi no te reconocí sin la barba. Se volvió hacia el cantinero. Tom, trae la botella y un par de vasos a mi oficina. El señor Spin y yo somos viejos amigos. En la oficina, Eda lo ayudó a quitarse el largo abrigo de lince que llevaba, con la piel hacia el interior, y sonrió. Parece que te ha ido bien desde la última vez que te vi. No puedo quejarme, repuso él. Busqué oro un tiempo en el Klondike antes de que empezara la fiebre. Me iba muy bien, hasta que la policía empezó a rondar por allí. Pero no pueden tocarme de este lado de la frontera. Por el momento me quedaré en Alaska. Miró a su alrededor. Si esto es tuyo, tampoco te ha ido mal, muchacha. Nada mal. Tal vez podríamos asociarnos. Yo soy socia en esto, repuso Eda, cautelosa. Mungo Spin no era un hombre en quien confiar sin reservas. No me dirás que tu marido, el trampero, puso este negocio. Eda rió. Claro que no, está muerto. Por él conseguí hacerme de un pequeño capital. Fue lo bastante tonto para volverse a casar sin divorciarse de mí. Soy socia de su otra esposa. Ella me dejó participar en esto. Suena como alguien de tu tipo. No, en absoluto, contestó Eda con una mueca. De hecho, Samuel era casi lo único que teníamos en común. Yo administro este lado del arroyo y ella se encarga del lado canadiense. Allá está el hotel y la oficina de tasación. ¿Y la policía? A veces. Te asombraría el número de hombres que cruzan el arroyo cuando aparece alguno de ellos. No, no me sorprendería. ¿Quieres decir que no hay alojamientos de este lado? Así es, tenemos un trato, pero no dice que yo no pueda recibir a un amigo que me visita unos días. Por el momento, el arreglo me sienta bien, pero si encontrara el modo de quedarme con la parte de la señora, fácil. Aquí debe haber hombres muy poco escrupulosos o desesperados para ocuparse de ella en una noche oscura. No con la policía en el Fuente Selkirk, dijo Eda, y no me interesa matar a la gallina de los huevos de oro. Además, todo el mundo adora a sus dos hijos. Si algo ocurriera, no les preocuparía demasiado dónde está la frontera. No, debe haber algún modo de quitarle su parte a través del negocio. Si se me ocurre algo, ¿me dejarías participar? Tal vez, depende de lo que se te ocurra. Dame unos cuantos días para ver cómo funcionan las cosas. Después podré idear un plan. Amy T. Jones rara vez iba al territorio de Alaska. De hecho, ya no era el tipo de lugar que le agradara. Sin embargo, no tardó en saber que Eda York se había conseguido un amante para consolarse por la partida de Jake Treviscoe. David conoció al hombre y al principio pareció desagradarle un poco, pero el pequeño pronto abandonó sus reservas. Amity, con perspicacia, supuso que la combinación de algunos dulces con los enormes perros tenía algo que ver con ello. David lo llamaba Mungo, y Amity se preguntó qué tipo de cara iría con un nombre tan peculiar. Cuando comprobaban las ganancias semanales de ambos lados del arroyo, Eda dijo a su socia que tenía algo que contarle. Está saliendo mucho oro de Alaska, empezó a decir, y creo que deberíamos abrir otra oficina de tasación allí. Amity no dejó traslucir su inquietud. Empero, sabía que la sugerencia era inevitable, y tal vez lo único sorprendente fuera el hecho de que Eda no lo hubiera planteado antes. La oficina de tasación era la actividad más lucrativa de toda la sociedad. Supongo que George Dowsey podría entrenar a alguien cuando llegue el deshielo, sugirió Amity. No necesito esperar, dijo Eda con un asomo de triunfo en la voz. Tengo un tasador, es un viejo amigo, Mungo Spin. Tengo entendido que es buscador y de bastante éxito, según comentan. ¿Por qué querría trabajar como empleado? Se ha dedicado un tiempo a buscar oro y también a cazar con trampas, supongo. Pero dice que ahora viene tanta gente a Alaska que resulta más razonable trabajar en el otro extremo del proceso, en brindar servicios a los buscadores de oro. ¿Es un hombre de fiar? Tú confiaste en George Dowsey y lo conocías menos. Tal vez será mejor que lo invites a cenar. Me gustaría conocerlo. Si mi opinión de él coincide con la tuya, no veo por qué no habríamos de darle el empleo. Ya veo, protestó Eda ceñuda. Yo soy tu socia, o eso se supone, pero no me consideras capaz de elegir a un tasador. Puedo contratar a mi propio cantinero y a mi pianista, pero no a un hombre honrado para evaluar el oro. El reproche de Eda era justo. A pesar de la opinión personal que Amity tuviera de Eda, la mujer nunca le había dado motivo alguno para desconfiar en cuestiones de negocios. Tienes razón, aceptó. La decisión debería ser tuya. De todos modos, quisiera que me lo presentaras. Le informaré que el empleo es suyo, anunció Eda, pero tendrás que ir a Alaska para conocerlo. Se mantiene fuera de Canadá. Este último comentario no contribuyó a disipar las dudas de Amity. ¿Por qué? Preguntó. Eda se dio cuenta de que había cometido un error, un malentendido.
En pocas palabras, Mungo era socio de un hombre que puso pies en polvorosa y lo dejó colgado para afrontar las consecuencias él solo. Emitieron una orden de detención contra Mungo, así que también huyó. No fue culpa suya. Pienso que deberíamos concederle el beneficio de la duda. No creo que sea sensato correr ese riesgo. Tal vez en efecto necesitamos otro tasador, pero encargaremos a George que consiga uno lo más pronto posible. No, se opuso Eda tensa. Yo respondo por Mungo. Si estás decidida a no aceptarlo, separémonos. Dividiremos lo que hay en caja y cada quien seguirá por su cuenta. A Amity le habría gustado deshacerse de su socia, pero se daba cuenta de que la sugerencia de Eda funcionaría en beneficio de esta última, ya que había indicios de que las minas de oro en el Klondike se agotaban, y una oficina de tasación en el lado de Alaska pronto podría resultar más rentable que en Canadá. Eda se había beneficiado de las ganancias canadienses. Amity no veía motivo para no participar de las ganancias del otro lado. ¿Y qué pasará si traiciona tu confianza?, preguntó. Yo te repondré cualquier pérdida que pueda atribuírsele a Mungo Spin. Amity consideró el ofrecimiento. Si algo salía mal, podría quedarse con una parte de los bienes de Eda. De acuerdo. En esos términos le daremos una oportunidad. Sin embargo, cuando Eda se retiró, la inquietud de Amity renació y persistió con el paso de los días. Solamente podría tranquilizarse conociendo a Mungo Spin, así que decidió cruzar el arroyo para presentarse. El pretexto que necesitaba se le ofreció un día en que David no apareció para tomar su lección vespertina de lectura con el señor Newport, un buscador de oro que había sido maestro. El hombre se ganaba 2 o 3 buenas comidas a la semana enseñándole al pequeño David a leer y escribir. Amity sabía dónde buscar a David. Encargó a Bessie, la lavandera que a veces cocinaba para ella, que cuidara a Pandora, y fue directamente a la taberna. Encontró a David sentado a una mesa, con los pies colgando de una silla demasiado alta para él. Se hallaba absorto en un juego que consistía en mover 3 cáscaras de nuez sobre la mesa. Eda lo miraba, de pie frente a él. Al lado del pequeño, de espaldas a Amity, estaba de pie el sospechoso amigo de Eda York, que ella supuso sería Mungo Spin. No, decía Eda, yo vi bien. Se inclinó y dio vuelta a una de las cáscaras de nuez. Está aquí. Sobre la mesa había un guisante seco. Amity se acercó deprisa y arrojó las cáscaras de nuez de la mesa. Le clavó una mirada furiosa a Eda. ¿Cómo te atreves?, reclamó. ¿Cómo te atreves a enseñarle a mi hijo a apostar? Eda pareció auténticamente sorprendida. No está apostando, Amity. Le estamos enseñando una habilidad que le resultará muy útil en el futuro. ¿Para desplumar a los incautos que se dejen engañar por un movimiento de la mano? No, gracias, Eda. Por el momento está perdiéndose sus lecciones de la tarde y voy a llevarlo a casa. Se volvió hacia su hijo. Y en cuanto a ti, jovencito, si vuelves a faltar a tu clase, te prohibiré definitivamente que vengas aquí. David, con expresión avergonzada, bajó despacio de la silla. Ya que estás aquí, te presentaré a Mungo Spin, nuestro nuevo tasador, intervino Eda. Mungo, ella es Amity Jones. Amity se volvió para saludar al desconocido y sintió que el piso se hundía bajo los pies. Estaba mejor vestido que en la otra ocasión. Se había recortado un poco el lacio cabello y ya no tenía barba, pero los rasgos cadavéricos y los ojos claros y despiadados eran imposibles de olvidar. La última vez que Amity los había visto, los tenía a pocos centímetros de la cara, a la vez que el sujeto le infligía la más profunda ofensa que una mujer puede recibir. Y después disparó la bala que mató a Samuel. Amity retrocedió. El recuerdo de aquel día espantoso estaba grabado con tanta claridad en su memoria que le pareció inconcebible que el hombre no la reconociera. Debía de identificarla, aunque habían pasado varios años. Si era así, ¿qué podía esperar? ¿Una bala cuando estuviera distraída? Mungo Spin solo tenía que volver a cruzar el arroyo para estar fuera del alcance de la ley canadiense. Si la había reconocido, lo disimuló bien. La señora Jones, mucho gusto. Esbozó una sonrisa conciliadora, pero sus ojos seguían fríos y calculadores. Espero que esté satisfecha con mi trabajo, agregó. Es poco probable si su trabajo incluye enseñarle a mi hijo habilidades que ningún hombre decente necesita, repuso ella cortante. Él frunció el entrecejo, como si algo en sus palabras le hiciera evocar un antiguo recuerdo. Amity tomó a David de la mano. Ponte la parca, Davy. Debemos regresar. El señor Newport te espera. Se volvió hacia el tasador mientras David obedecía la orden. Hasta pronto, señor Spin. Me hubiera gustado conocerlo en una situación menos incómoda.
Spin se quedó pensativo cuando la mujer salió de la taberna. Algo le resultaba familiar, pero no sabía qué era. Hubo tantas mujeres en tantos sitios, pero esta tenía algo en particular. Amity se sintió aliviada de poder escapar. Si estaba en lo correcto y Mungo Spin aún no la reconocía, se encontraría a salvo mientras permaneciera en Canadá. Lo extraño era que David no lo hubiese reconocido. Dejó a David a cargo del señor Newport, con la súplica de recuperar el tiempo perdido, y se retiró a su habitación. El verano anterior se había dado el lujo de comprar una pequeña estufa para mantener caliente la pieza en el invierno. Eso, más una mecedora de madera torneada para reponer el regalo de bodas que se había quemado con la cabaña, hacían del aposento un sitio agradable donde estar tranquila. Alimentó el fuego y se sentó en la mecedora, mirando las llamas a través de la puerta abierta de la estufa. ¿Qué debía hacer? Tal vez el sargento Bullacombe podría destinar a uno de sus hombres para que tomara Friendship como base hasta lograr, mediante alguna artimaña, que Spin cruzara la frontera. Así iría a juicio. Esta vez le gustaría asegurarse de que se hiciera justicia, pensó Amity con ferocidad. Si lo encontraban culpable de asesinato, lo ahorcarían. De pronto se le ocurrió algo más. En vista de que existía una testigo presencial, era seguro que lo ahorcaran. Habría mejor manera de desacreditar su testimonio que confesar no una violación, sino que el marido de Amity los había descubierto en una situación delicada. Eso abriría un abanico de explicaciones para la muerte de Samuel, todas ellas más ventajosas para Spin que para ella. Mientras estas ideas daban vueltas en la cabeza de Amity, se abrió la puerta y entró Pandora. Tendió las manos para que su madre la tomara en brazos. Cuando Amity se inclinó hacia la pequeña, descubrió que miraba unos ojos perturbadoramente conocidos. El azul intenso del primer año había cambiado tiempo atrás a un tono más claro, que confirmaba el hecho de que Samuel no había sido el padre de la niña. Los ojos de Pandora no tenían nada frío ni inhumano. Por el contrario, era una niña sonriente y feliz. No obstante, eran sin duda los ojos de Mungo Spin, y al darse cuenta de eso, Amity se sintió invadida por un sentimiento tal de repulsión que casi la hizo rechazar a su hija. Pero al mirarla, supo que Pandora no tenía la culpa de nada. Por el contrario, Amity abrazó a su hija con tanta fuerza que Pandora se retorció para soltarse. Eda no lamentaba que Amity ya no cruzara el arroyo congelado. Cuantas menos oportunidades tuviera Amity de ver lo que ocurría, mejor. Además, Eda sintió cierta incomodidad por la expresión de los ojos de Mungo al conocer a su socia. Poco tiempo después, Eda tuvo una desagradable revelación. Pandora, bien abrigada con su ropa de pieles, cruzó el hielo detrás de su hermano. Amity había sido lo bastante razonable para no aumentar el atractivo que tenía Alaska, prohibiéndole de manera terminante a David que fuese allí. En lugar de ello, siempre que finalizara sus deberes y no intentara faltar a las lecciones, era libre de hacer lo que quisiera. Pandora ya tenía edad suficiente para realizar ese corto viaje por sus propios medios, y seguir a su hermano mayor era tal vez lo más lógico que pudiera ocurrírsele. Habían construido el cubículo del tasador exactamente en un extremo de la barra, y Mungo salía cuando David entró en la taberna. Mira, mira, ¿así que trajiste a tu novia contigo?, le preguntó Spin en son de broma a David, al ver que Pandora entraba contoneándose tras él. David miró hacia atrás con fastidio. No es mi novia, protestó molesto. Es solo mi hermana. Mango se inclinó para levantarla. Vaya, es realmente muy linda, aseguró. Puede no ser tu novia, pero estoy seguro de que romperá algunos corazones cuando sea mayor. Eda salió de su oficina en el momento exacto en que Pandora se volvió hacia ella, y los dos rostros miraban en la misma dirección. Con aterradora claridad vio lo mismo que Amity. No le cupo duda de que tenía delante al padre y a la hija. También quedó convencida de que ninguno de ellos era consciente del parentesco. Repasó mentalmente su discusión con Amity respecto a la conveniencia de contratar a Mungo. Estaba segura de que el nombre no le había dicho nada a su socia, aunque era poco factible que Mungo Spin fuera el único nombre por el que se le conocía. Por más que lo intentó, Eda no pudo convencerse de que su socia hubiera mostrado el más leve indicio de reconocerlo, pero tampoco él a ella. ¿Acaso Amity era tan hábil para ocultar sus sentimientos? ¿O la relación había sido tan fugaz que no dejó recuerdos en ninguno de los dos? Era un enigma fascinante. Eda sonrió. ¡Qué sorpresa! Viniste hasta acá para visitarnos.
exclamó Zalamera, haciendo una leve caricia a Pandora bajo la barbilla. Eso merece una recompensa, ¿no crees? ¿Te gustan los caramelos?